Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos de vuelta luego de haber analizado los principios que informan la ley concursal y haber caminado sobre la universalidad patrimonial como función de garantía de las obligaciones creditorias del deudor, de la convocatoria a todos los acreedores, es decir, la colectividad, haber visto también la regla de reparto, la pars conditio creditorum, y haber analizado la labor fundamental de los órganos de la quiebra que se intercalan entre el deudor y los acreedores de manera tal que le dan al proceso concursal ese mix de normas de carácter sustantivo y de carácter procesal y este carácter universal, típico y propio de esta disciplina que nos toca estudiar. Nos quedaba, y habíamos señalado, que brevemente íbamos a hacer referencia al principio de conservación de la empresa por la relevancia que tiene en la actualidad. Obviamente, desde ya vamos a aclarar que esta charla no va a abordar el tema de la pandemia, la cuarentena y el efecto que esto produce sobre las empresas, porque tiene tal magnitud y es de carácter sistémico que requiere de un abordaje especial. Simplemente vamos a seguir analizando la ley 24.522 y vamos a decir que la tutela de la empresa está ensamblada en toda la estructura de la ley. Lo que sucede es que, como la normativa concursal fue siendo modificada desde la ley 19.551, pasando por la ley 24.522, después vino la reforma de la gran crisis del 2001-2002, con la 25.563, luego la contrarreforma con la ley 25.589 y con posterioridad las modificaciones de la ley 26.086 y de la 26.087, obviamente hay una serie de aspectos que vamos a ir abordándolos en el desarrollo del programa y no en esta oportunidad, donde solamente lo que tratamos es el principio de conservación de la empresa. Decíamos entonces que en todo el proceso concursal, tanto preventivo como liquidatorio, está la tutela del emprendimiento, de la empresa como comunidad de capital y trabajo, donde está interesado el Estado como unidad productiva para que se mantenga en actividad, produciendo riqueza y dando fuentes de trabajo. Y por ello es que en toda la fase preventiva nos encontramos en el artículo 69 con un instituto que nació en la ley 19.551, que son los acuerdos preconcursales, hoy llamado acuerdo preventivo extrajudicial, y que tiene una enorme relevancia cuando se produce la crisis de la empresa, cuando todavía no hay cesación de pagos, cuando los administradores, los socios también, advierten la situación de crisis que está enfrentando el ente que titulizan y que administran, pueden, dice el artículo 69, llegar a un acuerdo privado, extrajudicial, con sus acreedores, con las mayorías que establece el articulado, la mayoría de los acreedores que representen las 2/3 partes del capital, y acreditado esos recaudos, cumpliendo algunas pautas más que da el artículo 72, someterlo a la homologación del juez para que tenga el efecto expansivo erga omnes y
sea obligatorio para todos los acreedores, aún los que no conformaron la mayoría. Entonces, el acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, es un instituto que demuestra claramente el interés de la ley en tutelar la unidad productiva, lo que todos conocemos como empresa. Obviamente, en el concurso preventivo se produjeron también modificaciones importantísimas allá en la ley 24.522 y fundamentalmente lo que se llama el salvataje de la empresa propiamente dicho, que tiene esa finalidad, como señalan muy bien sus autores Rivera y Vítolo, y como también lo explicita la jurisprudencia en excelentes votos, entre los cuales podemos citar algunos de las cámaras nacionales de comercio e incluso de Córdoba, donde se pone de relieve que justamente el salvataje, ¿en qué constituye? En que además de una vez fracasado el periodo de exclusividad por parte del deudor que no logra las mayorías con los acreedores, con sus acreedores, se abre para determinados sujetos que están enumerados en el artículo 48, fundamentalmente las SRL, las sociedades anónimas y las cooperativas, se abre un nuevo periodo. Este periodo, esta segunda vuelta, esta nueva etapa de negociación, van a intervenir terceros interesados en comprar la empresa. Y entre nosotros, como esto fue copiado de la legislación norteamericana, se le llama el cram-down. El cram-down criollo, lo tituló un conocido y querido amigo mendocino, juez concursal Guillermo Mozo, y también lo desarrolló muy específicamente en una obra magnífica el doctor Ariel Ángel Lazo. También otros hemos escrito sobre el salvataje de la empresa. Lo real y cierto es que no nos vamos a detener ahora en esto. Estamos simplemente señalando cómo la ley concursal tutela a la empresa en sus diversas etapas. Lo relevante de todo esto es que aún si se frustraran todas las alternativas preventivas, como son el acuerdo preventivo extrajudicial, el periodo de negociación exclusiva por parte del deudor, el salvataje del artículo 48 con intervención de terceros y se declarase la quiebra, lo mismo el juez puede, y el síndico también, ante determinadas situaciones, disponer la continuidad de la empresa. Y en este aspecto, la ley tiene dos modalidades muy claras y una tercera que un excelente síndico y un querido amigo, Pepe Scandel, la denominó la continuación atípica, la regulada en el artículo 187, que es la que en la jurisprudencia ha tenido mucho más camino de lo que se piensa. Fíjense ustedes que en la ley 19.551, cuando se declaraba la quiebra, la continuación de la actividad de la empresa era un principio, debía continuarse. Y, salvo que el síndico opinara en su informe que no era viable, recién se dejaba sin efecto esta continuación. En la nueva ley, la continuación de la empresa no es un principio general, es decir, no se aplica de iure, de pleno derecho, sino que el artículo 189 va a dar las pautas para la continuación de la actividad de la empresa, de la unidad de la explotación, de uno o varios establecimientos, porque ustedes saben que una empresa puede ser un conjunto de establecimientos que realizan distintas tareas que luego se integran con un fin único. Y el artículo 189 que yo les señalaba dice que el síndico puede continuar de inmediato
con la explotación, es decir, sin solución de continuidad, con la explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio. Primera causa, entonces, no dañar el patrimonio ni afectar el interés de los acreedores. En segundo lugar, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que la empresa resulte económicamente viable. Imagínense ustedes que sería un absurdo que si hay un ciclo de producción, tenemos un campo donde la soja está a punto de ser el maíz o el trigo, en fin, o una fábrica que está en etapa de producción algún tipo de producto. Esto se nota mucho también en los frigoríficos, donde la conservación de la carne es fundamental. Bueno, estos ciclos no pueden suspenderse y por ende allí se debe disponer la continuidad de la empresa y lo puede hacer el síndico en forma inmediata justamente para evitar el daño al patrimonio y al interés de los acreedores, porque al venderla en marcha como una unidad en explotación se va a conseguir un mejor valor, que es la intención que tiene la ley. Y por último, va a decir también la ley que también la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos si las 2/3 partes del personal en actividad o de los acreedores laborales organizados en cooperativa, incluso en formación, obviamente no va a estar anotada ni inscripta la cooperativa, por eso está en formación, cuando ellos, los trabajadores, la soliciten al síndico o al juez y aquel todavía no se hubiera hecho cargo a partir de la sentencia de quiebra. Entonces, el juez va a tener que adoptar las medidas necesarias para preservar la empresa y obviamente resolver en definitiva, después de escuchar al síndico, si los trabajadores han presentado un plan de explotación que justifica la entrega de la continuidad de la empresa en sus manos. Como ven, entonces, hay una serie de causas por las cuales la ley concursal avala o habilita que la explotación del emprendimiento o de uno de sus establecimientos siga o en manos del síndico, si éste entiende que es viable y que es fundamental mantenerla, o en manos de los trabajadores que se han reunido en cooperativas de trabajos. Todo esto fue fundamental en la crisis del año 2001-2002, donde hubo cientos de empresas recuperadas por los trabajadores, cuando los administradores o los socios, por mala administración e incluso por abandono de los negocios, dejaban las empresas porque creían que ya eran inviables, los trabajadores se reunían y con su sacrificado trabajo y a veces cobrando unos pocos pesos como para sobrevivir, recuperaron las empresas. Un ejemplo claro en Córdoba es Comercio y Justicia con la cooperativa de trabajadores que hoy lleva adelante todos los productos de la empresa Comercio y Justicia y que ya lleva más de 15 años desde que fue recuperada allá por el año 2003-2004. Obviamente, la actuación de las cooperativas de trabajo dio motivo a un debate fortísimo entre los especialistas del derecho concursal y también en la jurisprudencia, unos a favor y otros en contra. Unos decían empresas tomadas y los trabajadores contestaban empresas recuperadas. Lo real y cierto es que este tema lo cierro con una sola frase, la de un gran jurista y juez argentino, Pablo Heredia. No nos podemos, y que
y que hoy también es vigente. No nos podemos dar el lujo de seguir cerrando empresas. Y por eso es necesario apostar a la continuidad de estas. Si no es en manos de terceros interesados en el salvataje del 48, si no es en manos del síndico en la continuación de la empresa del 189, será en manos de los trabajadores si estos presentan un plan de explotación. Pero además de esta continuación inmediata del artículo 189, que se impone ipso iure en el caso de los servicios públicos, el artículo 189 va a decir con absoluta claridad: empresas que presten servicios públicos. Las disposiciones del párrafo precedente, es decir, de lo que acabamos de leer del 189, y las demás de esta sección se aplican a la quiebra de las empresas que explotan servicios públicos imprescindibles. En una palabra, como se darán cuenta, los servicios públicos no pueden suspenderse, porque está de por medio el interés general de la comunidad, pero además son servicios esenciales. Y consecuentemente la ley va a tutelar estas empresas diciendo deben continuar en forma inmediata, como lo establece el artículo 189 para las demás hipótesis de perjuicio del patrimonio o de que se interrumpa un ciclo de productividad o que la empresa sea viable o que los pidan los trabajadores. En las empresas de servicio público, ipso iure, hay que disponerlo y el juez debe notificar esto a la autoridad de aplicación, es decir, a la autoridad que da la concesión del servicio público, para que se dispongan las medidas de reordenamiento y de continuación de la explotación. Si dentro de un plazo de 30 días se advirtiera que no es viable la continuación de la explotación, la autoridad que dio la concesión tendrá que buscar los medios para otorgar el permiso precario y o la concesión a otra empresa, y la anterior empresa será liquidada como consecuencia de la declaración de la quiebra. Pero esto de las empresas que prestan servicios públicos es fundamental la tutela que hoy les otorga la ley y nos abre todo un panorama para la actual situación que se plantea con la pandemia del coronavirus y la cuarentena, que está produciendo un enorme daño en el cuadro económico, en el esquema económico, o tanto en el aspecto macro como micro de la economía de nuestro país. Es una crisis no empresaria, es una crisis sistémica que tiene características globales, pero no vamos a abordar ese tema. Entonces, vista ya la modalidad de la continuación inmediata de la explotación, vamos a la otra modalidad, la continuación en todos los casos. Y el artículo 190 va a decir que en todas las quiebras, aún las comprendidas en el artículo anterior, el síndico debe informar al juez en un plazo de 20 días sobre la posibilidad de continuar la explotación. Y los trabajadores también tienen derecho a peticionar la continuación de la explotación presentando un plan de explotación y teniendo presente, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las medidas que van a tomar para reflotar o reorganizar el emprendimiento, para después, como dice el artículo 203, tener la posibilidad de adquirirla en marcha por parte de la cooperativa de trabajo, donde pujará la cooperativa también con los terceros interesados, porque si la empresa se ha mantenido en marcha, advertirán el interés que tendrán o que podrá haber en el mercado de adquirir esta empresa. Obviamente, temas que vamos a ir profundizando en la medida que desarrollemos el programa, y este brevísimo bosquejo tiende a hacerle ver los intereses en juego y lo relevante entonces
de la tutela de la empresa en las distintas etapas del proceso concursal. Por último, no podemos ignorar de que la conservación de la empresa y la actuación de la cooperativa tiende a tutelar algo que es fundamental, que es la relación de empleo. Sin empresa no hay empleo. De allí la legitimación de las cooperativas de trabajadores para que puedan requerir al juez hacerse cargo ellos del emprendimiento o el establecimiento. Obviamente también tenemos que ser honestos. No en todos los casos funciona, porque hay veces donde los trabajadores no tienen el capital, obviamente, tienen solamente sus sueldos, y esto ya veremos, tienen toda una serie de particularidades, no tienen el capital para poner en marcha la empresa. Pero muchas veces lo que sí tienen los trabajadores es el conocimiento técnico adecuado para que pueda proseguir funcionando el establecimiento de que se trate. Y esto ha sido clave en la continuidad de muchas cooperativas de trabajo al frente de empresas. Cuando los trabajadores tenían el know-how, es decir, el conocimiento técnico, que es más valioso que los bienes de capital, pudieron dar una vuelta de tuerca a la situación de crisis empresaria y reorganizarla y seguir adelante con ellas. La ley, vamos a ver también, tutela no solamente la relación de empleo, sino también el crédito de los trabajadores, dándole distintas vías de insinuación y verificación, y fundamentalmente un instituto típico que va a haber que analizarlo en forma particular, como es el pronto pago, para que aquellos que tienen derecho a un crédito alimentario, como es el salario, puedan ser abonados a la brevedad, como lo plantea el artículo 16 de la Ley 24.522. Como verán entonces, un riquísimo cuadro de repercusiones produce este principio liminar de la conservación de la empresa, que le conviene a todos, fundamentalmente a los acreedores, a los trabajadores y a la comunidad que mantiene una unidad productiva y una fuente de trabajo. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos nuevamente en las próximas clases.